Vamos con Liliana Roca Suárez del Centro para el Desarrollo Global desde Washington. Como siempre es un placer, Suárez, tenerte en el programa. Cuando yo veo esa pregunta estoy en desacuerdo. O sea, si yo me meto a Facebook ahora, voto no. Y la razón es muy simple. Primero, cerca del 65% de las reservas internacionales mundiales están en dólares. Segundo, no hay país donde te dé más estabilidad institucional que Estados Unidos. Tercero, estamos hablando de cerca de 12 billones de dólares hay en bonos, notas, letras. Lo que quiere decir que China, Japón, los bancos, inversionistas dependen de esa deuda tan importante que nunca ha dejado de pagar desde 1790 como la de Estados Unidos. ¿Estoy mal o no? Hola, antes que nada, no estás mal, un poco lamentablemente para todo lo que viene pasando. Efectivamente, la economía americana y el dólar es el instrumento más líquido del mundo. Y no es, por tanto, por la fortaleza institucional, porque eso lo está comenzando a perder. Es porque la cantidad de activos denominados en dólares son tan grandes y tan líquidos que no hay ningún otro que lo reemplace. Déjame darte un ejemplo, 85% de las transacciones mundiales se realizan en dólares. El precio del petróleo está fijado en dólares. No puedes comprar ni un barril de petróleo si no tienes dólares. Entonces, por esas características es que yo creo que la supremacía del dólar sigue todavía por mucho tiempo. Déjame sobresimplificarlo, Liliana, gusto saludarte. Hablamos, hola, Gabriel. Déjame hablarlo en estos términos de cantidad, pero si hablamos incluso de calidad de los activos, incluso cuando hablamos del dólar como calidad en el mercado cambiario, si me permites el uso de ese término, uno pensaría que no hay otra cosa mejor. No significa eso, sin embargo, que se busque una diversificación como ya lo están haciendo en sus reservas internacionales, por mencionar un ejemplo, muchos, pero muchos países en todo el mundo. Pero, sin embargo, lo que yo quiero entender es que ¿a poco para ti no cambia nada? Bueno, vamos a ver. Lo que debería cambiar, pero absolutamente, es que esta regla del techo de la deuda debería ser eliminado ya. No. Ya. Okay. No funciona para nada. No es una regla fiscal. No está ligado a indicadores de deuda con respecto al producto. Uno. Dos, primero se aprueban los gastos y después se cuestiona si hay el financiamiento para gastarlo. O sea, si tuviera Estados Unidos una regla fiscal que dijera durante el proceso, durante el año, se va decidiendo lo que se gasta y su financiamiento al mismo tiempo, yo no tendría ningún problema. Pero esta regla tiene que ser eliminada. Ahora, yendo a tu pregunta específica, Gaby, sí, cambia la percepción de que, bueno, cada vez, y por eso hice el énfasis en que hay que cambiar esa regla, porque ya van 3 años consecutivos que se repite el mismo drama. No se utiliza por razones fiscales, se utiliza por razones de negociaciones políticas. Entonces, lo que está pasando en la mente de los inversionistas es, bueno, eventualmente uno de esos días no va a funcionar, efectivamente va a haber un colapso, puede haber algún tipo de default, que el default sería temporal, porque otra vez, sería un default técnico, no es que se caería el mundo completamente, pero sí te digo que lo que sí ha cambiado, y en eso tienes toda la razón, es que sobre todo los países grandes, los que tienen deuda soberana, que están diversificando sus portafolios, no solamente en las reservas internacionales, sino lo que se llama sovereign wealth funds, fondos de deuda soberana. China cada vez diversifica más y eso sí puede traer una consecuencia de largo plazo, pero es de largo plazo. Bueno, pero China va a llorar porque va a querer sacar al dólar y poner el yuan. Entonces ellos van a siempre a gritar de alguna forma y crear críticas de decir que hay una desestabilización o que hay un problema institucional en los Estados Unidos, y los críticos de Estados Unidos van a decir lo mismo. Pero estoy en desacuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Yeah. Desde el 95 se han aumentado el techo de la deuda 10 veces. ¿Hemos gritado alguna vez en el 2005, en el 2002? No gritamos, nadie se quejó con el tema del techo de la deuda. Lo que hay que poner en contexto, que el techo de la deuda, que es cierto, podemos debatir si el mecanismo como está establecido se puede buscar de otra forma a través de comisiones como está establecido actualmente. Pero lo que no hay que negar es la división de poder, y los padres de la patria, desde 1790, lo pusieron claramente. El poder de impuestos, de imponer impuestos y controlar los gastos debe ser el Congreso. Porque si tú le pones al Poder Ejecutivo no tan solo determinar lo que debe gastar el gobierno, sino aprobar qué es lo que va a gastar, tú le estás dando a un consumidor que tiene una enfermedad seria, le estás dando la tarjeta de crédito. Por eso esa división de poder entre el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es fundamental. Que se vaya a hacer de otra forma, podemos debatirlo, pero tiene que existir esa división de poder, y yo no creo que haya un problema institucional, Liliana,
Esto es parte del proceso democrático que hay que atacar el problema serio de la deuda. Es más, te hago esta pregunta que no te la hicimos desde el principio y que queríamos hacértela. ¿Tú estás de acuerdo que hay un problema serio de endeudamiento en el país? Completamente. Ok. Pero ahí no existe ningún economista que yo conozco que no esté de acuerdo con que no hay un problema de deuda. Pero Paul Krugman, te puedo decir que Paul Krugman, que quisiera que fuéramos Francia, no está de acuerdo. Dice que podemos seguir aumentando el nivel de la deuda. Krugman, y si vamos a economistas específicos, ningún problema. Es que hay un problema de cómo manejas el ciclo versus cómo manejas el stock. O sea, normalmente cuando estás, en ese momento tú estás en un periodo de recuperación en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué la Reserva Federal en realidad no subió, sino no se manifestó en lo que había anunciado, que era disminuir? Ok, ahora seguimos con Liliana. Liliana, ¿funciona la institucionalidad? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Lograron un acuerdo? Oye, pero espérate, voy. Liliana, yo estoy Pero contigo. déjeme explicar el punto que quiero llegar. Señores, no podemos olvidar que hemos vivido una crisis financiera muy fuerte. Y cuando hay esos cimbronazos, como sucede en las familias, se sacan muchas cosas feas. Y nosotros estamos viviendo una época muy difícil porque caímos en una gran recesión. Se movieron muchas cosas. Ahora, lo que tenemos que reconocer que el problema de la deuda es serio y se tiene que atacar. Si ponemos esto en contexto, viéndolo desde el mapa Google, estos problemas son parte de un proceso que tarde o temprano republicanos y demócratas tienen que buscar y definir cuál va a ser el rol del gobierno de Estados Unidos en los próximos años. Y esto es parte de ese proceso. Por eso yo digo que la institucionalidad no está quebrada, sino está buscando un nuevo camino para definir cuál va a ser el rol del gobierno en la economía de Estados Unidos. ¿Qué dices tú, Liliana? A ver. Bueno, mira, yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Uno es el problema de stock, que ¿sabes qué? O sea, que hay un problema de deuda. Eso te lo doy 100%. Que no es sostenible, 100%. No tengo absolutamente ningún problema por eso. Además, no es culpa de demócratas o de republicanos, es de los dos. Yes. Porque tienes que enseñarme alguno de los dos partidos que no haya aumentado la deuda. Bueno, el Durante presidente la Obama crisis, lo aumentó más que Bush, pero también Bush Ay, en la no, pero administración. no no te olvides. constancia. Pero no te olvides que hubo una crisis financiera internacional. Sí, O sea, hay un eso no hay que contexto. olvidar. pero no importa. Vamos a darle que sí a la deuda por completo. Pero la parte de la institucionalidad no te la puedo dar. Sí. Y la razón por la que no te la puedo dar es porque cuando hablamos del Congreso y el gobierno, también estoy completamente de acuerdo contigo que el Congreso tiene que frenar las acciones del gobierno y ahí, perfecto. Pero esta bendita regla no funciona, la regla está mal. Yo no te digo que dejes al gobierno libre de que haga lo que quiera y que el Congreso no lo pare, pero cuando decides la parte fiscal tiene que ser toda junta y comprensiva, no por pedazos. No puedes aprobar una ley hoy día y decir que sí se gasta y luego le dices que no puede utilizar los recursos, porque es la ley la que está mal, no que el Congreso la haga. Y el problema de estar utilizando esta ley solamente por fines políticos está debilitando la institucionalidad política de Estados Unidos. Bueno, están utilizando una ley mal diseñada por fines políticos. Déjame rescatar lo que tú pusiste al principio de la primera respuesta que le diste a Xavier, porque creo que ahí está el centro de tu defensa de lo que tú estás pensando, Liliana, y es que si hubiera una regla que lo dijera al revés, que el orden de los factores fuera al revés, quizá tendría sentido. Me imagino que estoy entendiendo bien el tema, pero incorporo a eso lo que a mí me preocupa. Tú dices institucionalidad, y aquí en la mañana Xavier y una servidora estuvimos hablando mucho de si lo que estamos viendo en Washington es, Xavier dice institucionalidad, o si me equivoco me corriges cómo lo llamas tú, Xavier. Lo que yo digo es, o me pregunto, ¿es un cambio que llegó para quedarse en la manera de debatir, en la manera de defender las ideologías, que incluso ponerse a hablar por teléfono ya es algo que debemos celebrar, lo cual me parece trágico? ¿O esto es simplemente un momento en la historia de Estados Unidos en donde estos dos partidos no se están entendiendo porque las posiciones son tan férreas como la de los demócratas en aquellos años, en los 80s o los 90s, si no me equivoco, Liliana? ¿Cómo lo dimensionas cuando hablas de institucionalidad y le agregas el factor político y las ideologías y la manera en la que las están defendiendo? ¿Llegó para quedarse? ¿Es divisiones políticas han habido siempre en la historia de Estados Unidos, y tan fuertes o hasta más que las que hay en este momento.
Pero lo que está viendo en este momento, y ahí eso es lo preocupante, es el bloqueo en el Congreso. Eso es lo que es nuevo en Estados Unidos y lo que es peligroso. Tú sabes que es gracioso que nosotros hemos visto esto en América Latina en un país muy chiquito, Costa Rica. Muy interesantemente, Costa Rica, un país que funcionaba institucionalmente a nivel de político muy bien, sale un partido muy pequeñito que bloquea todo, se desmorona y en Costa Rica no pasa ninguna ley. Es interesante porque es un reflejo de un factor que si simplemente no se arregla por cambios legislativos que se aprueban dentro del mismo Congreso, en otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que ya Estados Unidos está pidiendo una reforma legislativa. Está pidiéndola a gritos porque la forma en que está funcionando simplemente está dañando a la economía. Yo no creo, ya no es que esté dañando solamente yo no creo al que Congreso. el tema, el debate político, que no olvidemos que esto es una decisión política porque el Congreso representa la democracia. Si nosotros le damos el poder al presidente, es uno que toma la decisión. Sí. En el Congreso tiene 100 senadores, más de 500, más de 400 representantes, representan al país. Lo que quiere decir que el país está dividido porque tienen que decidir cuál es el rol del gobierno para los próximos años. Y el problema de fondo que tiene Estados Unidos no es la pelea en el Congreso. Es que es lo que queremos. Queremos un gobierno más grande, queremos un gobierno más pequeño, queremos un gobierno más eficiente, queremos un sistema impositivo más eficiente. Y ese debate es saludable, Liliana Rojas Suárez y Gabriela Frías. Vivimos en democracia y mientras exista esto y se puedan poner de acuerdo, esto es democracia. Pero ese es el punto, que no se están poniendo de acuerdo y que acabamos de patear Liliana, la pelota. No pero es que estamos de acuerdo en los puntos fundamentales. Liliana, pero no se están poniendo de acuerdo porque hay que definir el rol y eso no va a ser fácil, pero es saludable. Liliana Rojas Suárez, del Centro para el Desarrollo Global desde Washington. Fue un encanto haberte tenido en el programa. De igual forma hablar con ustedes. Y te agradecemos la tolerancia en este día que estamos, digamos, de breaking news, como se dice en inglés, noticia en desarrollo. Gracias.